La semana pasada tuvimos la oportunidad de leer un pasaje en Marcos capítulo 15, versículos del 42 al 47. Y hablábamos de una aparente contradicción que existía en ese pasaje, pero no contradicción nuestra, sino que es la contradicción de nuestro entendimiento de las cosas, de cómo el Señor nos va hablando de su misericordia y su amor. Pero esta tarde eh, quisiera que retomáramos ese pasaje del capítulo 15, versículos 42 al 47, y profundizar algunos aspectos que son, creo, de interés también para nuestra vida y nuestro entendimiento en el Señor. Dice así la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículos 42 al 47. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Que se nos bendiga en la lectura de la Santa Palabra. Padre bueno, ser amado, damos gracias, Señor, por la posibilidad hermosa que nos da, Señor, de leer, de escuchar su palabra y poder guardarla. Le pedimos, ser amado, para que usted nos guíe en todo momento, en todo entendimiento, Señor, que sea su voz la que hable en nuestro espíritu, en nuestro corazón, Señor amado, que sea su palabra la que escuchemos, Señor. Quite toda maledicencia, Señor amado, le pedimos, toda idea de hombre, Señor, y por eso, Señor, le pido que limpie mis labios de hombre pecador, porque su palabra justa, santa y buena, que debe ser entregada a su pueblo. Prepare, Señor amado, nuestro espíritu para recibir su alimento. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. La semana pasada hablamos del sentido de lo que significa ese lugar eh, silencioso, ese lugar de soledad, ese lugar en el cual, en ese sepulcro, algún día vamos a estar ahí. Recién nuestro hermano nos recordaba en la meditación inicial eh, que nosotros seremos transformados, los que queremos, dice el apóstol Pablo, seremos transformados y en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en una forma inmediata. No va a ser algo que nosotros pensemos, nos quedan todavía un par de horitas. Nos queda un par de horas todavía para ver cómo soluciono los problemas o arreglo mis cosas. O bien también, muchas gracias, Larissa. O bien también, como muchas veces ocurre, eh, bueno, en algún momento va a ocurrir, estoy tranquilo. Pero aquí el Señor dice que vendrá con voz de arcángel, con sonido de trompeta, va a ser con autoridad y como rey, anunciando su venida, su llegada a esta tierra. Pero esta tarde, mis amados hermanos, los invito a que meditemos en una suerte de continuación de lo que leímos la semana pasada y reflexionamos la semana pasada, en lo que la palabra nos va diciendo cuando llegó la noche. Sabemos a la luz de la palabra, en el versículo 15:34, que a la hora novena, Jesús clamó: ¿por qué me has desamparado? Y el Señor entregó su espíritu, dando una gran voz. Esa palabra testelestai, ¿se acuerdan? Días, tiempo atrás, testelestai, consumado es. Y entregó su vida, y ahí nos dice la palabra que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, y agrega algo muy, muy anecdótico, voy a usar esta palabra muy como entre paréntesis, dice: y el centurión que estaba frente a él, viéndole que después de clamar había aspirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Es sorprendente la actitud del centurión. Veíamos días atrás ese soldado romano, pagano, reconoció a Cristo, lo reconoció al momento de la muerte.
Él estuvo quizás en su vida como centurión, como jefe de soldados, muchas veces había enfrentado la muerte y quizás también muchas veces había sido ejecutor de sentencias de muerte. No era algo novedoso quizás para él. Obviamente no lo era en cuanto al conocimiento de cómo los soldados, cómo Roma castigaba a los delincuentes. Entonces, la expresión de este hombre es un acto testimonial de que verdaderamente este hombre, Jesús, era hijo de Dios. Pero esta tarde, nosotros en versículo 42, ya Marcos nos sitúa en una hora ya avanzada, cuando llegó la noche, ya era tarde, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, eh, el Shabbat. Los judíos, un pueblo muy legalista, un pueblo que entendía conforme la ley iba ordenando, y por lo que hemos visto cuando les convenía, modificaron el entendimiento espiritual, pero formaba parte de este pueblo, de este plan de Dios, perdón, y ellos eh, entendían que el día de la víspera del Shabbat, el día del reposo, ellos no podían hacer nada más. Pero también hay un elemento que se agrega a este relato, que no debemos de olvidar, que es la fiesta del Pasat, que es de la Pascua, donde ellos estaban celebrando la liberación de Egipto, el paso por el mar, y de esta manera ser liberados por Dios, que obró en favor de su pueblo, guiados por Moisés. De esta manera, era una situación bien compleja, desde el punto de vista de que era una fiesta importante para ellos, y además estaba Jesús y estos otros dos crucificados junto a él, estos ladrones. Pero nos agrega la palabra, en este contexto de horario, que José de Arimatea, y lo describe un miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, agregando algunas sutilezas en este lenguaje, en este relato, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces, hay varias cosas que uno pudiera pensar a qué es lo que se refiere, por qué se menciona este José de Arimatea. José de Arimatea es mencionado en los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan se refieren a él describiendo muy parecidos, pero describiendo el carácter de este hombre, de este noble, de que era un judío, miembro del Sanedrín, del concilio, de aquel que había condenado al Señor Jesús. Nosotros debemos entender que este hombre, como era una votación, no nos dice y no podemos pensar, a la luz del relato que acabamos de leer, que él hubiera pensado en votar en contra o votar por matar al Señor Jesús, por cuanto el sumo sacerdote, guiado, digamos, por los demás sabios y ancianos de este concilio, habían ordenado la muerte del Señor Jesús. Este hombre, dice Juan, nos dirá también que era un hombre justo, era un hombre de bien, podríamos decirlo dentro de nuestro lenguaje. Y de esta manera, este José de Arimatea dice que también, y agrega un entendimiento no solamente de su categoría social, sino que ahora también nos agrega un aspecto espiritual de él, que él también esperaba el reino de Dios. Jesús predicó el reino de Dios. Jesús habló del reino de Dios. Jesús es el soberano en el reino de Dios. Esta frase nos viene a dar a entender que José de Arimatea era un discípulo del Señor. Era un hombre que estaba, permítanme la expresión, oculto dentro de este concilio. Es extraño porque uno piensa y dice, todos estaban en contra del Señor Jesús, es la primera impresión que uno tiene. Pero ahora nos está diciendo que este José de Arimatea también esperaba el reino de Dios. Esperaba no un libertador, sino que él había sido guiado por el Señor, se había transformado en un discípulo secreto del Señor. Un infiltrado, un topo, cosas por este, ya, menos elegante, pero eso. Entonces, este José Arimatea nos lleva a pensar algo que días atrás también se los mencioné. Hemos dicho que Marcos es el escritor de las vivencias de Pedro,
Pero hay muchos relatos que se entienden solamente a la luz de alguien que estuvo presente. Y no es un relato de un tercero, sino que es Marcos mismo el que nos va relatando sobre el Señor Jesús. De hecho, muchos piensan que la casa donde estuvo el sepulcro, el aposento alto, donde se celebró la Santa Cena, la fiesta donde comieron de los panes con sus discípulos, era la casa de la madre de Marcos. Entonces, también él viajó junto con Pablo, era una persona, un joven, muy vinculado a la vida de Jesús. Y él había tenido esa oportunidad. Y cuando nosotros leemos, van emergiendo palabras y testimonios como personales, muy vividos de parte de Marcos en respecto al Evangelio. Con esto no estoy desmereciendo las palabras que hemos dicho de Pedro, pero también yo pienso, y se los planteo, José Arimatea, este miembro noble del concilio, uno se pregunta cómo uno puede saber las cosas que discutieron dentro del concilio. Cuando nos ha dicho el Evangelio de Marcos que cuando Pedro estaba ante Pilato y cuando estuvo ante el Sanedrín, y las discusiones que hubieron son muy internas. Y dice que Pedro estaba en el primer piso y ellos estaban los sumos sacerdotes. Dice, estando Pedro en el capítulo 14, 66, estando Pedro abajo en el patio, vieron las criadas del sumo sacerdote. ¿Y cómo supieron ellos las cosas que se fueron discutiendo? No nos cabe la menor duda, quizás, es un poco especulativo, lo reconozco, pero este José de Arimatea, quizás los testimonios de la conversación, de las cosas que ocurrieron, del relato bíblico, cómo se fue componiendo, cómo el Espíritu Santo nos fue guiando, él dijo, yo estuve ahí y ocurrió esto, esto y esto. El Evangelio no se compone por la voz de un hombre, es guiado por el Espíritu Santo, que nos guía y nos da entendimiento. Así, mis amados hermanos, volvemos a la palabra, y este José Arimatea vino y entró osadamente a Pilato. Y esta palabra osadamente, en una primera lectura, osado es impulsivo, que no mide las consecuencias. Entonces uno piensa y dice, se presentó frente a Pilato. Y eso fue lo osado. Pero yo creo que es mucho más que eso. Es un tema espiritual. Veamos lo que nos dice alguien que me ayude en Números 19, 11 al 13, por favor. El libro de Números, capítulo 19, versículos 11 al 13. Sí. El que tocare cadáver, sí. El que tocare con voz fuerte, por favor. Perdón. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel. Por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será y su inmundicia será sobre él. Hasta ahí. No, está ahí. Voy a hacer un resumen, está bien la lectura. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo, ¿cuántos días? 7 días. Y al tercer día dice, se lavará, y al séptimo día se volverá a lavar para quedar puro. Pero hay 3 días que está impuro totalmente. José Arimatea, judío, miembro del concilio, tenía claridad en este punto. Eso es lo osado de José de Arimatea. Él violentó la ley para estar con el Señor. Y no hay momento, y los voy a llevar, hermanos amados, a un momento que muchas veces es doloroso, pero muy solemne en nuestras vidas. Cuando parte un ser querido, uno ya no está con nosotros, pero quiere estar esos últimos minutos vistiéndolo, preparando, con mucha solemnidad y respeto. Este José de Arimatea, miembro del concilio y sabedor de la ley, lo osado que hizo fue decir, no importa.
aunque sea el día de la Pascua, aunque sea el día del reposo, yo me contamino. Voy a usar, mantengamos esa idea. Veamos ahora Deuteronomio 21, 23, por favor. El libro de Deuteronomio, capítulo 21. No dejaréis que tu cuerpo... Perdone. 22 y 23. Me equivoqué. Sí. Perdón, hermanita Gladys. Si alguno hubiere cometido un crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que tu cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás al mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás su tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Tu tierra Jehová te da por heredad. Entonces, volvamos a Marcos. Traduzcamos lo que nos está diciendo. ¿A quién estaban descolgando del madero? Era un maldito. Era un maldito. Si alguno cometiera algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgareis en el madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterraréis el mismo día. Marcos nos ha dicho ya que era la noche. Y nos dice, porque maldito por Dios es el colgado. Maldito por Dios es el colgado. Está ahí mencionando que nuestro Señor Jesucristo, a la luz de la visión que tenían estos hombres, era un maldito. José de Arimatea, y ahí se produce esta primera contradicción, dice, miembro noble, ensució las manos con un cadáver de un maldito. Pensemos como judíos. Es eso, la lógica es esa. Eso fue lo osado de José de Arimatea. No fue lo osado en presentarse frente a Pilato. Lo osado fue, dice, vino y entró osadamente a Pilato, no ante Pilato, a Pilato. Lo osado fue su actitud espiritual, su conocimiento de lo que él estaba haciendo y lo que iba a hacer. Pedir el cuerpo de Jesús, tocar ese cuerpo, porque más adelante nos dice que compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana. Ese momento de intimidad espiritual que les he mencionado, cuando parte un ser querido, José de Arimatea lo realizó. Pero a la luz del judaísmo, a la luz de números que hemos leído y de Deuteronomio, razonamos y decimos, este hombre se contaminó con un maldito. Eso es lo osado. Lo osado no fue presentarse frente a Pilato. Sigamos leyendo. Versículo 44, que nos dice que cuando José Arimatea pide el cuerpo del Señor, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciéndole venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y voy a leer el 45. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Ahí aparece otro personaje en escena. El centurión, que ya hemos hablado de él, que Marcos ya ha hablado de él, que ese centurión, en el versículo 39, que estaba frente al Señor, frente a Jesús, que habiendo entregado su espíritu, habiendo aspirado, dice, verdaderamente, de verdad, eso significa verdaderamente, es una forma de poder expresar claramente que este hombre era el Hijo de Dios. Pero nuevamente, Marcos, versículo 39, versículos 44, versículos 45, omite el nombre del centurión. ¿Se dan cuenta? Un judío practicante de la ley que ensució sus manos con el cuerpo del Señor. Al otro lado tenemos un pagano, un soldado que reconoció que Cristo era el Hijo de Dios. Uno reconoció el Hijo de Dios y el otro entendía y esperaba el reino de Dios. Dos posturas distintas.
Dos visiones totalmente opuestas. Volvamos a volver sobre ello. Dice, y María Magdalena, al final versículo 47 que hemos leído, y María, madre de José, miraban donde lo ponían. 4 personas, distintas realidades, distintas situaciones, pero todos miraban al Señor. El relato, entonces, no es en torno a José de Arimatea, no es en torno al centurión, no es en torno a las mujeres, a María Magdalena y a María, madre de José, sino que es Jesús. ¿Cómo miraban al Señor? Eso es sorprendente, porque nuestra primera lectura me hace ver y pensar José Arimatea, y usted tiene que ser como José Arimatea. No. O como ese centurión, mira a Cristo. No. O esas mujeres que el Señor les permitió ver al Señor. No. Son hechos importantes, pero lo importante es Cristo. Cómo la persona del Señor Jesús, muerto en la cruz, transformó esos corazones. Cómo el Señor Jesús en su ministerio y el obrar del Espíritu Santo, que también está aquí obrando y actuando en el corazón de ese centurión, en el corazón de ese José de Arimatea, en el corazón de esas mujeres, de esas hermanas, los unió en torno a Jesús, en torno al Salvador. No fueron las voluntades del hombre los que lo unieron. Esos hombres, perdón, voy a usar una expresión, en su sano juicio, siendo judío por un lado y el otro siendo romano por el otro, nunca habrían caminado juntos. Nunca la palabra habría dicho que uno esperaba el reino de Dios en el Señor Jesucristo y el otro miraba, y cuando ve al Señor Jesucristo su corazón se quebranta y es capaz de confesar que el Señor Jesucristo es su Salvador, es el Hijo de Dios. Solamente el Señor Jesucristo permite que hombres y mujeres tan disímiles, tan distintos, nos podamos reunir y mirarlo a Él. Y esa es la mirada de la iglesia. Yo creo que esto es un mensaje de la iglesia naciente. Uno podrá decir, es que en Pentecostés vino el Espíritu Santo, pero ahora el Señor Jesús está obrando en su iglesia. Nos está mostrando que hombres y mujeres de distintos lugares, distintas realidades, como tú, como tu hermana, como tu hermano, como yo, podamos hoy día, por ejemplo, estar reunidos. ¿Quién hace eso? El Señor. ¿Quién es el que nos da la fuerza para seguir? Que incluso como ese José Arimatea de ensuciar sus manos para contaminarse según la ley, pero para servir y honrar al Señor, solamente Jesucristo. Hermanos amados, este pasaje nos habla de la iglesia, nos habla a la iglesia, para que nos miremos y para que miremos al Señor. Ese José Arimatea vio a ese centurión en ese lugar. Quizás José Arimatea ignoraba lo que estaba ocurriendo en el corazón o en las palabras de ese centurión. Quizás fue guiado por el centurión. Pueden haber muchos quizás, pero lo que sí tengo seguridad y lo que nosotros tenemos seguridad, que el Espíritu Santo obró en el corazón de ese centurión, obró en el corazón de ese José de Arimatea. Tal como obró también, delante también fue mencionado al pasar Nicodemo. Juan 3. Tú no necesitas nacer nuevamente o entrar en el vientre de tu mamita para nacer de nuevo. Nacemos de nuevo por la obra del Espíritu Santo, porque somos transformados. Nuestro corazón es transformado. Y nos arrepentimos y nos presentamos frente al Señor para honrar al Señor, como ese José Arimatea, como esas mujeres mirando al Señor, como ese centurión que es capaz de decir verdad, confesar que Cristo es el Señor, es el Hijo de Dios. Mis amados hermanos y mis amadas hermanas, esto es la iglesia. El Espíritu Santo nos está mostrando pinceladas de lo que es la iglesia, de lo que somos, de cómo llegamos. Es la palabra la que nos va a transformar y es la palabra la que nos llama al arrepentimiento en nuestra vida. No son nuestras fuerzas, es mirar al Señor,
y pedir perdón y confesar ante el Señor que soy un pecador y que en mi condición de pecador he ofendido al Señor y ofendo al Señor. Mas ahora, a través de Cristo, son perdonados mis pecados. Y tú ya no eres un pecador que actúa como santo, hermano. Tú eres un santo que actúa como pecador. Y así el Señor nos permitirá mirarlo a Él y decir, Señor, gracias porque me rescataste. Quiero honrarte. Quiero servirte, Señor. Quiero que me entusiasme las manos por ti, Señor. Que me digan que soy un inmundo, no importa. Que me digan que tomé el cuerpo de un muerto, de un delincuente, no importa. Porque eres tú, Señor. Que me digan que perdí el honor de ser un general y ahora soy un sirviente tuyo, Señor. Amén. Eso es, hermano. Eso es, hermanitas. Es honrar al Señor. ¿Cómo yo honro al Señor? Esa es la pregunta. No cómo dejo de ofender, sino cómo yo honro al Señor en mis conductas, en mi actuar, en mi vida. Y digo, Señor, estoy pecando. Y dame fuerza, Señor, para servirte y para honrarte. Que mis palabras sean de honra para ti. Que mis manos te honren, Señor. Que mi trabajo te honre, que mis pensamientos te honren. Esa es la línea, el cual el Señor está mostrándonos. Y si hay que actuar en forma osada, hazlo. Que no te importen, hermano amado o mi hermana amada, lo que están esperando los demás de ti. Porque me imagino de ese soldado, de ese centurión que no conocemos su nombre. Los soldados estaban mirándolo. Estaban esperando algo de él. De José de Arimatea, los judíos estaban esperando algo de él y se enteraron. Pero José, ¿cómo hiciste esto? Eres un loco. Te ensuciaste. Mira lo que dice la palabra, te tenemos que echar del pueblo. ¿Qué es eso para José de Arimatea? ¿Qué es eso para nosotros declarar que Jesús es mi Señor y es mi Salvador? Que murió por mí, por mis pecados, murió por mis transgresiones, que colgado en la cruz entregó su vida para darme vida. Y cuando yo digo darme vida, repítanlo en su corazón. No te aflijas, hermana, en esos sentimientos que Satanás nos llena, que nos tienta. No, pero ¿para qué va a ir a sacrificarte? No, ¿para qué va a ir para allá? Si es tan tarde, mejor duerme una siestecita. Nos pasa eso, ¿no? Satanás nos confunde. Nuestra mirada, hermanos amados, tiene que estar en Cristo. Esos 4 personajes que hemos leído en esta tarde, José de Arimatea, el centurión y esas 2 mujeres, miraron a Cristo. Miraron al Señor. Esa es la invitación que hay acá. Es contradictorio que no es algo del hombre. Si yo leo que José de Arimatea fue osado porque se presentó a Pilato, no tiene sustento. Lo osado de ese hombre fue haber ensuciado sus manos y perder su ciudadanía de judío para ser ahora un hijo de Dios. Lo osado de ese centurión fue proclamar y confesar que Cristo es el Salvador. Hermanos amados, no son los hombres, es Cristo. Que se nos bendiga, los invito a que tengamos un tiempo de oración. Manita Gladys nos dirige la oración. Bendito Padre Celestial, continuamos delante de tu presencia, agradecidos por escuchar tu palabra, Señor. Gracias por ello. Agradecemos que tú nos guíes, que tú nos llevas por el buen camino de la verdad y la vida, como tú lo dices, tu palabra. Quédate con nosotros, Señor, para decirnos al Señor, que podamos entender el dolor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que se nos bendiga, amados.